Antes de comenzar con la casi culminación del iceberg, como lo dije en el video anterior, todas las teorías que aquí se muestran, no afirman la veracidad o falsedad de los sucesos de la historia de la Biblia. El propósito del video es entretener al espectador, y salir del estereotipo común, abrir la mente, y no quedarnos con lo que la sociedad nos inyecta. Toda la información de las teorías, pueden no ser ciertas, así que se pide discreción. Otros datos, simplemente solo son un mito sin principios básicos para reforzar la teoría a presentar. Ya fuera de todas las introducciones, podemos continuar con el iceberg conspiranoico de las religiones, parte 3. Comenzamos. Dios un monstruo. Esta teoría proviene desde el punto de que Dios nos obliga a engañarnos sistemáticamente, que ha dispuesto nuestra naturaleza de tal modo que creemos estar en la verdad cuando realmente estamos en el error. También está otra teoría, donde se habla del monstruo de espagueti volador, o la deidad satírica de la iglesia del monstruo de espagueti volador, o pastafarista. Esta deidad paródica se describió por primera vez en una carta abierta satírica escrita en 2005 por Bobby Anderson para protestar contra la decisión de la Junta de Educación del Estado de Kansas de permitir la enseñanza del diseño inteligente como una alternativa a la evolución en las clases de ciencias de las escuelas públicas. Los tres Mesías, conocida como la profecía de los tres Mesías, se encuentra además de hallarse contenida entre otros textos esenios hallados en las cuevas de los alrededores de Qumrán, en el manuscrito llamado 4 Testimonia, 4Q175. Este libro Asunción o Testamento de Moisés, escrito hace aproximadamente 2000 años, en el comienzo de nuestra era cristiana, con muchas similitudes con los manuscritos hallados dentro de jarras de barro en las cuevas de los alrededores de Qumrán, indica que su autor pudo haber estado en conocimiento de las escrituras de los esenios de Qumrán, puestas dentro de vasijas de arcilla, para ser conservadas así hasta el final de los tiempos. Los manuscritos esenios hallados dentro de las vasijas de arcilla en las cuevas de los alrededores de Qumrán, comenzaron a ser hallados a partir del año de 1947. Sus primeras publicaciones fueron hechas en los años de 1950 y 1951, las primeras ediciones de la primera traducción completa al español fueron editadas en los años de 1992 y 1993. Desde entonces, continúan saliendo a la luz nuevos hallazgos arqueológicos, y nuevas ediciones de los manuscritos esenios de Qumrán, más completas. Libro de la sangre. Esta información puede ni ser la original de la teoría, pero tiene cierta relatividad. El Corán de sangre es una copia del libro sagrado islámico, el Corán. Se dice que el libro fue escrito con la sangre del expresidente de Irak, Saddam Hussein, que él mismo corrobora, durante 2 años en los finales de los años 90. Saddam encargó el libro en 1997 en su 60 cumpleaños. Según se dice, la razón por la que se escribió el Corán con la sangre de Saddam Hussein, fue para darle las gracias a Dios por ayudarle a evitar muchos peligros y conspiraciones. Explicó sus razones por la que encargó el libro en una carta publicada por los medios de comunicación del Estado iraquí en septiembre del año 2000. Mi vida ha estado llena de peligros, donde debería haber perdido mucha sangre, pero como perdí muy poca, le pedí a alguien escribir las palabras de Dios con mi sangre, en agradecimiento. El acto de Saddam fue denunciado en el año 2000 por las autoridades religiosas de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí, y, después de su caída del poder en el año 2003, el Corán fue prohibido a la exhibición pública. Todos somos Satán. Esta teoría proviene desde el punto de nuestro nacimiento. Desde que nacemos, venimos cargando una infinidad de pecados, a los cuales no todos son capaces de arrepentirse y a los cuales se nos denomina seres blasfemos incluso por el hecho de vivir en el planeta Tierra, que en algunas religiones, se dice que esta Tierra en realidad la gobierna el diablo. Así como todos podemos ser Satán, de la misma manera podemos ser Dios. Jesús producto de una violación. Designar a Jesús como hijo de María era bastante insólito. Eso podía ser una alusión a la posibilidad, e incluso probabilidad, de que Jesús fuera conocido en Nazaret como hijo ilegítimo. No cabe la menor duda de que este texto preocupó a la iglesia primitiva. ¿Cuál es la auténtica lectura de este versículo? ¿Qué cambios introdujeron Mateo y Lucas? ¿Y Juan? ¿Por qué? ¿Existió alguna vez este taller de carpintería? ¿No es aquest el fuster, el fill de María? Quizás existiera un recuerdo anterior que apoyara la tradición de que Jesús nació demasiado pronto, después de que María y José empezaran a vivir juntos como marido y mujer.
Quizás la gente contó los meses y se dio cuenta de que las cuentas no cuadraban. Una tradición del judaísmo sugiere que se examinen los orígenes de los blasfemos y los agitadores religiosos, pues, según la sabiduría popular, los hijos ilegítimos tendían a crear problemas religiosos en su vida adulta. Se creía que reflejaban el espíritu de aquel que había violado a la madre. Quizás las historias del nacimiento milagroso de Jesús se diseñaron para contrarrestar esta crítica. Quizás Jesús fue ilegítimo, e incluso hijo de una mujer violada, y los cristianos primitivos no pudieron suprimir esta verdad. Quienes conciben esta posibilidad argumentan que Mateo no pudo inventarse de la nada la historia de José, debatiendo la posibilidad de divorciarse de María en secreto, de acuerdo con las prescripciones de la Torá en el Deuteronomio, DT 22, 23, 27. Dios odia a la humanidad. ¿Acaso Dios odia a la humanidad? Dios ama a la humanidad y lo demostró hace 2000 años. La pregunta que ahora me formulo es: ¿las personas que decimos creer en Jesús aman la humanidad? Allí donde encuentro el dilema. Dios ya no enviará a Jesús de nuevo para predicar, ni sanar, ni defender la causa de los más indefensos, ya que lo hizo una vez y dejó huellas para que siguiéramos sus pisadas, pero muchos aún no nos hemos dado cuenta que la humanidad aún se pregunta dónde está Dios en todas estas desgracias, y Dios desde el cielo se pregunta dónde están mis hijos en todas estas desgracias. Dios tiene solo el recurso humano para aliviar algo del sufrimiento de los indefensos, para defender las causas de los más pobres, pero aún no despertamos del cuento de hadas que nos han hecho creer que nosotros no podemos hacer nada ante tanta maldad e indiferencia que le suceden a los más indefensos, que solo nos toca orar y pedirle a Dios que actúe, y Dios dice: pero si a través de Jesús les mostré que la oración es para tomar ánimo, coraje, dirección, valor y esperanza para actuar ante tanta desgracia y aliviar el sufrimiento que este mundo está teniendo. Cuando te vuelvan a preguntar dónde está Dios ante tanta maldad, puedas decirle que Dios me encomendó ese trabajo a mí y lo estoy haciendo con prontitud. Gnóstico. El término gnóstico es un adjetivo relacionado con el gnosticismo que se suele utilizar para describir a una persona que profesa el gnosticismo. El gnosticismo es un grupo de corrientes filosóficas y religiosas que se condensaron al cristianismo durante los primeros siglos de esta era, convirtiéndose en una forma de pensamiento considerada herética. Antes de ser declarada herética, contó con un período de prestigio entre los pensadores e intelectuales cristianos. El gnosticismo puede dividirse entre pagano y cristiano, aunque el gnosticismo más relevante fue el alcanzado por la rama heterodoxa del primer cristianismo. La doctrina gnóstica consideraba que los cristianos lograban la salvación gracias a su conocimiento de lo divino. En lugar de ponderar la propia fe o el sacrificio de Cristo, confiaban en un conocimiento superior. El gnosticismo consideraba entonces que la salvación de los humanos se encontraba en sus propias manos. Libros no canónicos. Los libros no canónicos a los que se hace referencia en la Biblia incluyen pseudoepígrafos, escritos de culturas helenísticas y otras culturas no bíblicas, y obras perdidas de estatus conocido o desconocido. Por Biblia se entienden los libros reconocidos por la mayoría de los cristianos y judíos como parte del Antiguo Testamento, o Tanakh, así como los reconocidos solo por los cristianos como parte de los apócrifos bíblicos o del Deuterocanon. También puede incluir libros de la Anagignoscomena, libros deuterocanónicos ortodoxia oriental, que son aceptados solo por cristianos ortodoxos orientales. El tema es algo extenso, así que, si quieres profundizarlo, en la descripción encontrarás más información. Neotorre de Babel. La Neotorre de Babel, según en la internet superficial, es una estructura a la que se le considera la más alta de la historia, así como lo fue hace 4000 años atrás. No se describe su ubicación, pero según los comentarios, se dice que esta Neotorre planea directamente desafiar nuevamente a Dios. Si encuentro más información, dado de que la proporcionada aquí es muy incierta, seguro lo dejaré en los comentarios. Zeus, padre de Dios. Pese a que Dios denominado un ser omnipotente, omnipresente y supremo, ninguna de las religiones evangélicas saben responder a la pregunta, ¿quién creó a Dios? No pueden responder, dado de que aunque Dios sea un ser supremo, tienen que existir una fuerza o poder capaz de crear otro ser, así que como la creación de la tierra y los animales. Por eso la mitología griega nos dice que Zeus sea el padre de Dios, dado de que como Zeus es el que está por encima de los dioses, hay una probabilidad de que así sea, aunque ya sería otra historia. Realmente es una teoría sin fundamentos, pero tampoco significa que la respuesta de quien creó a Dios no existe y que sigue y seguirá siendo un misterio.
Aclaro desde ya de que en este nivel, la información puede ser errónea o equivocada, dado de que lo que se encuentra aquí, son teorías más allá del conocimiento de la red superficial, y se me hace muy difícil encontrar la información que por lo menos, tenga cierta relevancia a la teoría a mostrar. También quiero agregar, de que las dos teorías marcadas no serán explicadas, una porque los hijos de Dios ya fue explicado en el vídeo anterior, y la otra, es porque el texto no está del todo completo, sin duda alguna, es un error de la persona que creó el iceberg. Aclarado los puntos, podemos continuar. Apocalipsis no es sobre Apocalipsis. Hemos llegado al último libro de la Biblia, el Apocalipsis, que significa revelación. Si bien no fue el último libro escrito, se coloca al final de nuestras Biblias como el único libro con ese género literario en el Nuevo Testamento. Muchos han expresado temor o inquietud con respecto al contenido divinamente inspirado de este libro, y la versión de su contenido en el cine de Hollywood no ayuda a borrar este malentendido. Cuando se interpreta correctamente, el libro de Apocalipsis es uno lleno de esperanza y alegría en el triunfo del Cordero de Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Los expertos dicen que hay alrededor de 5 formas diferentes de interpretar este libro único inspirado por Dios que sí necesita interpretación. Primero, muchos expertos ven en este libro las riñas entre la Iglesia y el Estado durante el tiempo en que fue escrito. Un segundo grupo cree que el libro describe cómo era la vida en el siglo I. Un tercer grupo interpreta el Apocalipsis como un resumen de la historia de la Iglesia a lo largo de los siglos, mientras que un cuarto grupo ve en el libro una descripción de los altibajos de la vida espiritual. Finalmente, hay algunos que lamentablemente solo ven el libro como un anticipo del fin de los tiempos, el regreso de Cristo y su triunfo final. Dios homosexual. No hay principios básicos que fundamenten la verdad de esta teoría. Si bien se sabe que Dios es un ser supremo, lo único que se pondría a pie de debate es que si él es bisexual. De otra manera, no se diría o se vería de buena manera el hecho de que Dios ame a todos por igual, aunque es una manera de expandir el amor en la fe. Israel oculta los artefactos sagrados. Se ha discutido bastante sobre los tesoros de los que la Biblia habla, y se cree que Israel sabe el paradero de varios de dichos objetos. Uno de ellos, y el más codiciado, es el Arca de la Alianza, el cual se sabe, era una especie de cofre de gran tamaño, los cuales, dentro de ellos deberían de estar las conocidas tablas de piedra con los 10 mandamientos que se entregaron al mundo. Pero en cierto punto de la historia, el arca se dio por perdida, según decían, en épocas antiguas, el arca se perdió mientras se transportaba fuera de Israel, con rumbo al Vaticano. Los textos prohibidos. La cantidad de libros son alrededor de 250 libros a los que ningún cristiano tiene acceso en la actualidad. Es justo que se oculte tal cantidad de información sobre Cristo. Si tienes una Biblia actual, el Nuevo Testamento solo tiene 27 libros, es decir, conocemos una pequeña parte de lo que los primeros cristianos escribieron sobre Cristo, y seguramente la mayor parte o muchas enseñanzas que Cristo nos dejó no la conocemos, solo por intereses de algunos que se creen dueños y defensores de la fe. Para entender qué significa apócrifo, primero debemos entender la definición que le da la Iglesia a este. Según la Iglesia, se aplica al texto bíblico que, si bien se atribuye a un autor sagrado, no está reconocido por la Iglesia por no considerarlo de inspiración divina. Originalmente se llamaban apócrifos aquellos libros sagrados cuyo contenido era demasiado sublime para que lo comprendiera el público en general. Pero el término apócrifo fue tomando un matiz peyorativo, pues con mucha frecuencia resultaba discutible la ortodoxia de estos libros. Los padres de la Iglesia llegaron a aplicar el término apócrifo a las obras heréticas. Su lectura no estaba permitida en las iglesias y todos aquellos que lo leyeran eran considerados herejes. En tiempos de San Jerónimo, c. 400, el término apócrifo adquirió un nuevo sentido. Desde entonces se llaman apócrifos los libros que pretenden ser revelados pero que no forman parte del canon bíblico. Si quieres saber el resto de la información, ve al link que está en la descripción. Mahoma era un evangelizador. Mohammed fue pastor y mercader durante su juventud, su profesión que le permitió conocer en profundidad las tradiciones del cristianismo y el judaísmo, las dos religiones monoteístas, que veneran a un solo Dios, que convivían en esa época y que influyeron en el surgimiento y expansión del Islam. Cuando se produce un acercamiento a la figura de Mahoma desde el cristianismo, es frecuente encontrar referencias positivas hacia la figura de Jesús. Hemos de tener en cuenta que para el musulmán, Jesús es considerado un profeta y mensajero de Dios, enviado a los israelitas para recordarles el monoteísmo puro. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que aunque participa de las cualidades del resto de profetas, el Corán niega formalmente la divinidad de Cristo, su muerte y resurrección.
a Copripo y los romanos. Realmente esto, si lo buscas en internet, solamente te saldrán referencias a arquitecturas y construcciones romanas. Si conoces o posees información sobre esto y algunas teorías que muy probablemente puedan estar erróneas, puedes dejarlas en los comentarios. Muy bien, esto ha sido todo por hoy. Realmente no me siento satisfecho por esta parte del iceberg, dado de que la información es de dudosa procedencia en mayoría. Espero que la parte final esté mejor fundamentada, aunque es muy improbable. Recuerda que si el vídeo ha sido de tu agrado, puedes dejar un pulgar arriba y suscribirte al canal. Yo me despido y nos vemos próximamente. Adiós.